Esta tarde tuvimos la visita del vicepresidente de Estados Unidos que en un hotel aquí en el Paseo de la Reforma hizo una agenda un tanto peculiar. Citó a los tres candidatos a la presidencia de la República de los tres grandes partidos. Y bueno, en la relación entre México y Estados Unidos hay tantas cosas, es tan compleja la agenda, pero no deja uno de preocuparse por las formas. ¿De cuándo acá un vicepresidente viene así a presentarse en una mesa y llamar a cada uno de los candidatos? ¿Qué pasaría si México hiciera lo mismo? Si algún funcionario de alto nivel mexicano se presentara en Washington, citara a los, en este caso, dos candidatos a la presidencia, uno de ellos tendría que ser el presidente en turno y otro el republicano, y les pidiera que, bueno, en 45 minutos le explicaran qué es lo que piensan hacer en los 6 años. No se vería nada bien. No creo que haya grandes secretos en esto, son las formas, pero les pregunto a mis compañeros, ¿es la mejor de las fórmulas? Y además, ¿qué es lo que puede preguntar el vicepresidente y qué es lo que van a responderle los entrevistados? Ese es el tema. Mira, si uno revisa los archivos, quienes hemos trabajado en los archivos de Estados Unidos, ya sabemos de qué van a hablar. Está incluso agendado seguridad, relaciones comerciales, los grandes temas. Sí. Por tanto, y no es ningún secreto y por supuesto se tiene que hablar y es correcto, pero coincido contigo, aquí el tema de las formas es importante. Es el equivalente a aquellas famosas invitaciones que hizo Televisa a los aspirantes a presidente en el 2006 para que fueran a Valle de Bravo, y fueron. En este caso nos provoca una cierta irritación porque seguimos teniendo esa beta nacionalista por la cual nos gustaría que quienes nos gobiernan se muestran dignos frente a la potencia que tanto ha condicionado nuestra historia. Y lo que observamos, pues, es un ejercicio de pragmatismo de parte de los tres aspirantes, de que, bueno, es el vicepresidente y hay que ir a dialogar con él y aprovechar la oportunidad para lanzar un mensaje. Pero sí, las formas son pésimas. Yo no sabría si las formas son pésimas, no conozco, he de reconocer, hablabas tú de los archivos, si ha ocurrido en otra ocasión en la historia de México o en la historia reciente de México que sea el vicepresidente. Normalmente lo que escuchamos es que es el embajador que trae los mensajes de su país, en fin, ¿no? A mí una cosa que me sorprendió es que viene Biden, supongo que viene de parte de su jefe, de Obama, a decir que estemos tranquilos de que no va a intervenir en las elecciones. Bueno, señores, nomás me falta. ¿Qué pensaríamos, ¿sí? Si fueran, haciendo el símil que hacen ustedes, ¿sí? Que Felipe Calderón o el secretario de Gobernación, Poiré, fuera a Estados Unidos y les dijera a Obama y quien vaya a ser el candidato republicano, oigan, esténse tranquilos, nosotros no vamos a intentar intervenir, vamos a ser equitativos, nos vamos a ver como decías tú con los dos candidatos. Eso sí me pareció, esta declaración de que no tenemos preferencias y vamos a ser equitativos y no vamos a intervenir, sí me puso honestamente los pelos de punta. No el hecho de que haya venido, pero la declaración me parece muy desafortunada. Lo que me parece muy afortunado es lo que dices tú, Sergio, porque no sé si lo hiciste a propósito, pero estás equiparando aquella reunión en Valle de Bravo con Televisa con
la visita del presidente Biden. Entonces me estás hablando pues de dos poderes fácticos, lo cual a su vez me llevaría a decir, porque finalmente Televisa es un grupo de poder de este país, etcétera, lo cual me llevaría a decir que, pues sí, el factor americano, como llamábamos entonces hace unas décadas, es un factor importantísimo en la elección. Y digo esto porque ya atrás, hace unos meses, se decía que cuando fueron nuestros candidatos al Woodrow Wilson Center, se acordarán ustedes, cada uno se encargó de decirle al establishment norteamericano que no se preocuparan, que cualquiera que ganara seguiría en la lucha contra el narcotráfico emprendida por Calderón. Me pregunto yo si esta es la verdadera preocupación del presidente de los Estados Unidos. Quizá lo nuevo, como señala Lorenzo, son las formas, porque siempre ha habido, tú lo has señalado, siempre ha habido pues una intervención o por lo menos una supervisión, si quieren llamarle así, es decir, a ver quién va a ser el presidente, quién va a ser el candidato, a ver, tenemos que hablar la agenda más o menos, aún antes incluso de que sea propiamente el presidente. Ocurría con los candidatos del PRI. Se sabe o suponíamos que entre los elementos para decidir quién iba a ser el candidato era que tenía que estar bien visto por Estados Unidos, que no debía de haber un veto por parte de Estados Unidos, aunque no hubiera una intervención directa, digamos, en el resultado de la elección, pero tenía que haber una supervisión. Y yo digo, más allá de las formas, aunque las formas pueden de pronto decir, oye, pues esto es muy evidente, es un reconocimiento de una realidad que ha estado desde siempre. Es decir, el hecho de que siendo la potencia Estados Unidos y nosotros su vecino, pues siempre están así como a ver quién va a quedar y vamos a ver si sí o si no, es aceptable o no es aceptable. Y hay una realidad también, desde que tenemos la independencia, en el sentido de que los gobiernos que no tuvieron un reconocimiento de Estados Unidos cayeron al muy poco tiempo. Ningún gobierno mexicano que no recibió el reconocimiento de Estados Unidos, empezando por Iturbide, cayó al muy poco tiempo. Porfirio Díaz, cuando de pronto los norteamericanos como que ya no estaban tan a gusto con él, cayó. Madero cayó, en fin, los que no han conseguido el reconocimiento. Entonces, de parte de los candidatos, porque uno podría decir, igual que podrían haberse negado a ir a Valle de Bravo con Azcárraga, pero ahí fueron, sabiendo que pues es un poder importante a la hora de las elecciones. Ahorita alguien podría decir, no, pues yo no voy a hablar con el vicepresidente norteamericano, pero saben que necesitan de alguna manera el visto bueno para aspirar primero a ganar y después a tener una relación sin la cual tu gobierno va a entrar en muchos problemas. Ese es un reconocimiento de una realidad, es decir, se necesita el visto bueno de Estados Unidos. Bueno, eso de reconocer las realidades es una verdad como una catedral. Hay que reconocerlas. No somos países iguales. Formalmente son dos vecinos, dos soberanías y la igualdad jurídica de los estados es nuestra norma. Bueno, pero la igualdad no jurídica, o sea, la igualdad en términos de poder no existe. Hay una asimetría enorme. Y Estados Unidos viene aquí, además de buena intención, como dice María Amparo, aparentemente es una buena intención de decirles, muchachos, no se preocupen, ya pasó la Guerra Fría, ya cualquiera de ustedes tres se ve que son más o menos sensatos y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Díganme nada más qué piensan hacer. Se los podían haber dicho en una carta, de manera privada, etcétera. Es en público. A mí me da la impresión de esos exámenes antiguos de la universidad donde el profesor iba llamando a cada uno de los alumnos y le pedía que sacara de una cajita un papelito y ahí estaba la pregunta que debía de responder. Si no la respondía bien, no pasaba. Hay algo de... Es la forma... ¿Cómo lo hubieran podido hacer? Yo creo que en la embajada le hubieran podido dar vueltas a esto y pensarlo de manera más discreta, pero a lo mejor quieren mandarnos un mensaje los norteamericanos a nosotros. Como dijo Sergio, todos los presidentes han pasado por esto cuando son candidatos. Pero curioso, y con esto no quiero abusar mucho de la palabra, pero cuando se trató de Miguel Alemán, que tenía que sustituir a Ávila Camacho, el embajador Messerschmitt no quería Alemán, no lo quería, y lo dijo clarito en sus textos a sus superiores en el Departamento de Estado, y salió Alemán. O sea,
la élite política mexicana tuvo la capacidad de imponer a su candidato. Ahora, Alemán dio todas las seguridades antes de llegar y le dijo a los Estados Unidos, al embajador, bueno, al embajador no, a los de la embajada, que él seguramente iba a deshacerse de Cárdenas y del cardenismo y de toda la izquierda. Y lo hizo. Y lo hizo. Entonces esto tiene una historia larga. Yo no sé cuándo va a terminar. Ahora, desde otro punto de vista, para darle la vuelta, ¿qué mensaje nos quieren lanzar los estadounidenses enviando al vicepresidente para que de una manera tan visible y ostentosa se reúna con quienes pueden gobernar este país los próximos 6 años? No solo por ese hecho, por la presencia del vicepresidente, sino por un buen número de indicadores, es evidente cómo va creciendo la preocupación del gobierno, del establishment, ese término que engloba a la comunidad que se interesa en las relaciones exteriores de Estados Unidos. El establishment de Estados Unidos está muy preocupado por lo que pasa en México. Desde ese punto de vista, me parece que el que venga Biden, el vicepresidente, en un momento en el que pueden repetir otros 4 años, es una señal muy fuerte, no solo para México. Perdón, Sergio, repetir 4 años. Sí, en la refieres presidencia. a los demócratas. Sí, a los demócratas, sí. Sí, estoy partiendo de que al día de hoy parece que Obama puede volver a repetir 4 años. En ese sentido nos están lanzando una señal del interés y tal vez, si esto es el caso, quisiera solo llamar la atención de lo poco elaboradas de las propuestas de los candidatos, de los 3 o los 4, sobre qué hacer con Estados Unidos, cuál debería ser una política diferente, que esa, me parece, es la exigencia que debemos sacar. Después de hablar con Biden, ¿cómo van a definir, no retóricamente, sino ya más en concreto, esa relación vital para nuestros intereses? Sí, si dices de la relación bilateral en general, temas como migración, etcétera, no lo sé. Si se trata del crimen organizado, yo creo que sí, no podemos perder de vista que a raíz de la propuesta del presidente guatemalteco de comenzar a pensar de manera regional en la legalización de las drogas o la regulación de las drogas, yo creo que ese va a ser un tema muy importante. Estados Unidos está, a pesar de que acaban de decir que están dispuestos a que se discuta, no a discutirlo ellos, a que se discuta, muy probablemente ese es un punto muy importante para el presidente Obama. Me sorprende muchísimo que en esta mesa no hayamos hablado que el presidente Biden también se reunió esta mañana con el presidente Calderón y cuál fue esa agenda. ¿Ya se acabó, Calderón? Solo coincidiendo con lo que dices, pero también para recordar lo que ha pasado en materia de seguridad en estos 12 años, que desde luego se convirtió en uno de los temas centrales de la relación bilateral, y digo se convirtió porque con el gobierno de Fox, cuando empezó, pudimos darnos el lujo de ¿cómo se llama? ¿Descriminalizar o Sí, no, es decir, quitar de la agenda bilateral las drogas. La descriminalización. El tema de las drogas. Y se centró básicamente en migración, que después se atoró con lo del ataque a las Torres Gemelas, pero eso era, y Castañeda lo presumía, decir, ya desnarcotizamos, esa era la palabra, desnarcotizamos la agenda bilateral. Es decir, el narcotráfico ahí estaba, pero no era un tema que fuera tan vital, al grado incluso de que lo quitaron de la agenda bilateral, y desde luego en los últimos 6 años pues ya se impuso el tema otra vez. Y me parece que es uno de los temas prioritarios que desde luego, yo creo que lo que viene a preguntar Biden es ¿qué van a hacer con el narcotráfico? ¿Van a seguir la estrategia? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo lo van a cambiar? Yo creo que será una de sus prioridades en estas conversaciones. Lorenzo, yo hay una pregunta. Estamos diciendo qué es lo que viene a preguntar Biden y nuestros candidatos serán pasivos y no le preguntarán nada a Biden. O sea, ¿qué es lo que queremos los mexicanos de los Tienes toda la razón. Nosotros ahora podemos insistir desde aquí y en este momento, que conste, que nos tienen que decir qué trataron, pero ya no podemos tratar nosotros lo que pudieron tratar porque el tiempo se nos acabó. Nos vemos después del corte, no se vayan, seguimos con los temas.
En sus dos últimas columnas en Reforma, René Delgado ha reivindicado este periodo sin campañas y ha dicho que una de las utilidades de no escuchar a los candidatos es observar con mayor claridad la estructura, las tripas de los partidos, de cómo se organizan, de las carencias. Y desde esa perspectiva, me parece que tiene toda la razón, porque creo que nunca antes habíamos dedicado tanta atención a escudriñar las listas de los aspirantes a diputados y senadores plurinominales por todos los partidos. Al menos no lo recuerdo, ¿no? Pero en esta ocasión sí estamos revisando y lo que estamos encontrando nos horroriza. Porque Peña Nieto, Vázquez Mota, López Obrador podrán prometernos los grandes cambios. No voy a juzgar quién es más sincero, quién tiene más compromiso, etcétera, sino subrayar que cuando uno observa esas listas, pues se le desploma toda la esperanza de transformación, porque Joaquín Gamboa Pascoe, vamos ahí como 80 y tantos años, un líder que ha explotado a los obreros de la capital, en fin, podría seguir enumerando, pero realmente, y ellos son los que van a hacer el contrapeso real, los que van a tomar las decisiones en el Congreso, o los que van a tener la sartén por el mango, pues preocupante. Uno podría decir, vamos a ver, este diputado propuesto por este partido en este distrito es francamente inaceptable. Si el grueso de los miembros de ese distrito votan por él, como decía el antiguo dicho, tú te lo quieres, tú te lo ten. Pero se trata en particular de los plurinominales, ¿verdad, Sergio? Sí. De ese tipo de candidatos que no tiene realmente que pasar directamente por las urnas, que es resultado indirecto. El partido sacó tantos votos, entonces tiene derecho a tantos plurinominales, y el que encabeza la lista es el primerito. Ese sale seguro. Luego el segundo, pues también el tercero, y ya vamos disminuyendo las posibilidades. Este tipo de legisladores que en realidad no van a pasar por las urnas, que son en automático casi. En automático, y decisiones de las cúpulas, como dice Sergio, nos reflejan, son indicadores, vamos a verlos como indicadores. Déjate de lo que vayan a hacer, lo que ya hicieron. Y entonces como indicadores de ellos, o en algún caso que es esposa de otro fulano que es muy importante, de este segundo personaje. Es allí donde podemos hacer un análisis, y tienes razón, Sergio, están para llorar. Las plurinominales tienen un sentido distinto cuando existen en sistemas mixtos en otros países, tienen un poco el sentido de meter gente que vale la pena, gente profesional, que quizás no son buenos para la palestra pública. Es decir, que quizás tú lo pones en un distrito y pierde porque pues, es un médico muy prominente, pero no es bueno para levantar a las masas, ¿no? Con un discurso. Es decir, no, pero debería estar este médico porque es profesional, estaría muy bien para la Comisión de Salud, o este arquitecto, o este ingeniero. No son buenos para la palestra, pero son muy buenos para las comisiones respectivas. Entonces, ¿cómo garantizamos que puedan entrar? Pues entonces los metes en las listas. Esa es una de las razones, no es la única, de las listas, de las funciones de las listas plurinominales. Pero en México parece que todos lo desvirtuamos. Entonces, agarra la lista plurinominal donde van por seguro y metes a los compadres y metes a los amigos, a los hijos de, a toda la lista de gente que puede no tener ninguna utilidad real en términos legislativos, pero ahí están sus compromisos personales o de cuotas. Y entonces también me parece, por ejemplo, en el caso del PRI, que con vistas a cerrar la unidad que han logrado hasta ahora, pues vas metiendo representantes de los distintos grupos que todavía tienen fuerza. Entonces está Gamboa Pascoe, que es un líder sindical, está Romero de Champs, que recordemos que tenía que haber pasado por los tribunales, por lo del Pemex Gate, pero que su fuero, que en ese entonces tenía también como legislador,
lo protegieron no solo los priistas, sino los panistas. Y entonces queda en plena libertad para seguir estando ahí en las listas plurinominales. En fin, una gran cantidad de gente que podemos decir que representan de alguna manera distintos grupos, todavía con fuerza dentro del PRI, para mantener esa unidad que les garantice el triunfo, es decir, o que se los posibilite, pero el costo es de pronto decir, bueno, lo que queda muy claro es que a los partidos no les interesa lo que los ciudadanos pensemos. Están a partir de su propia lógica, no de la nuestra. Yo coincido con José Antonio Crespo, no creo que tengamos que denostar a los plurinominales, aunque en efecto no pasen por ese proceso de hacer campaña, sino que entren por listas. Eso es lo que pasa en todos los países presidenciales que tienen sistema de representación proporcional o mixto, y desde luego en todos los parlamentarios, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, y en ese sentido no me parece que sean de primera o de segunda, también en todos los partidos se utilizan, sí, estos puestos o estas designaciones, estas candidaturas para, en efecto, meter a la élite política. Eso no es una cosa de México. A mí lo que sí me sorprende es el poco cuidado, iba a decir la poca vergüenza, pero bueno, el poco cuidado que tienen las cúpulas partidistas para nombrar a sus candidatos. No tienen ningún pudor para meter a personas, claro, siempre le vamos a tener que poner presuntos responsables, porque como aquí nadie llega a los tribunales, como decías tú hace un momento, pues serán presuntos responsables, y lo tenemos en los tres partidos. Cuando uno piensa que las del PRD todavía no están completas, pero cuando uno piensa que pueden llegar un René Bejarano y un Greg Sánchez, en fin, o como tú decías, esposas de, que no sabemos qué méritos tengan. Digamos, puedes tener un mérito y una carrera política. Cuando piensas en el PRI, no solamente en los ejemplos que da Crespo, sino, por ejemplo, Cuauhtémoc Gutiérrez y el Dipu Hooligan, famoso Dipu Hooligan, que mandaron a una mujer a golpes, ¿sí?, a una correligionaria del PRI, a Rosario Guerra, a el hospital, ¿sí?, y los ves en las listas. Y después vámonos al PAN, ¿sí?, y entonces está Larrazábal con una defensa por parte del presidente del PAN que es, bueno, que ha llevado ya a renuncias de gente muy respetable del PAN en Nuevo León, ¿sí?, por decir, yo ya no puedo pertenecer a este partido. Entonces, en los tres tenemos realmente que avergonzarnos porque ni siquiera la reputación les importa. Aquí habría que preguntarse por qué lo hacen. Porque pueden. Bueno, no solo porque pueden, sino porque en el fondo creo que lo que están lanzando es una señal de que quieren a la ciudadanía fuera de las elecciones, que realmente su objetivo no es que voten, podrán votar 20%, les importa muy poco, porque realmente saben que aún así ocuparán los cargos. Es indudable que se conformará el Congreso con esas listas y con los, aunque vote nada más 10 en un distrito, no es el caso. Es tal vez una especie de suicidio colectivo de toda una generación política que ha decidido romper de manera tajante su relación con la ciudadanía, lo cual, por otro lado, deja en una situación un tanto complicada a los aspirantes a la presidencia, porque vamos, podrán por supuesto prometernos y decirnos y seguramente terminaremos creyéndole a alguno o alguna de ellas, pero a como van las cosas, yo estoy ahora inclinándome en lo personal por solo votar por aspirante a la presidencia y anular conscientemente todos los demás votos. Lo que pasa es que, relacionado con esto, yo quisiera decir, precisamente dicen, ¿por qué hacen los partidos esto? Porque pueden hacerlo, porque cuentan con nuestro permiso. Al no tener nosotros, yo insisto en esta idea, mecanismos más personalizados de control ciudadano para sancionar o premiar a legisladores, etcétera. Podríamos decir perfectamente cuando hay reelección y todo esto o revocación de mandato, pues no quiero este diputado, a lo mejor yo sí quiero al partido en general, pero no al diputado. Cuando no tenemos estos instrumentos, los partidos se confían en decir, a la hora de darnos el voto sirve para decir yo quiero que sea PRI o PAN o PRD en el Congreso con tal porcentaje, pero al mismo tiempo en otro plano estás dando tú el visto bueno para lo que hacen los partidos. Nos quejamos de todo lo que hacen, del dinero que se dan,
de sus salarios, que son 3 veces por arriba del promedio de América Latina, según nos documentó Amparo Casar. Pero cuentan con nuestro visto bueno que les damos cada vez que vamos a votar. Tienen la legitimidad y la autorización suficiente para decir, mira, de todas maneras, no les gusta lo que hacemos, pero dentro de 3 años ahí van a estar dándonos otra vez este permiso. Y esta es la idea, en todo caso, de decir, bueno, yo por lo pronto, mientras no tenga instrumentos de control ciudadano, ya no los voy a seguir autorizando a que hagan lo que se les venga en gana, poner a los candidatos que quieren. Dices, qué curioso, fíjate, dijeron, tiene la legitimidad, dijiste tú. Bueno, yo no creo que tenga la legitimidad, tiene la posibilidad, pero no la legitimidad, ¿eh? Pero se las das con el voto. No, pero ya Sergio dice, yo no voy a votar. Entonces, voy a votar por el candidato presidencial, no por los candidatos a diputados y a senadores, etcétera. No tienen legitimidad. Lo que pasa es que les importa bien poquito que tengan o no tengan legitimidad. Tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora, de los 3 candidatos, a lo mejor peco de tener una desviación por ahí, pero yo he visto que Andrés Manuel es el que dijo que él no estaba de acuerdo con la manera como se estaban escogiendo a los candidatos, pero que esos eran los partidos. En realidad, él está en una situación muy tenue con los partidos. No es realmente el que tiene el control del PRD. Los otros 2 no sé qué sean, pero francamente están aquí viéndose muchas cosas raras. Yo, Sergio, porfa, no le digas a nuestro auditorio, no vayamos a la anulación de las boletas por 2 cosas. A ver, las vísceras me dicen lo mismo que a ti, ¿sí? Ya nada, ni presidente ni nada, todas son la misma porquería, ¿sí? Eso me dicen las vísceras, pero tenemos que actuar racionalmente. Tú nada más piensa, ¿sí?, que se diera el caso que el presidente de la República también tuviera una mayoría en el Congreso y tuviera en el caso, por ejemplo, del PRI, 20 gubernaturas más 22 congresos locales. Entonces, es muy importante la elección de diputados y senadores. Acuérdate lo que pasó en Venezuela, porque no votaron, se quedó con la completita la asamblea Hugo Chávez. No hagamos eso, please. Bueno, es un muy buen planteamiento. Ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos porque el dilema es muy claro. Nosotros hacemos un diagnóstico y a mí me llegan cartas de ciudadanos preguntando, ¿y qué se hace? Creo que tenemos que reflexionar. Estoy de acuerdo, discutámoslo. Pero por lo pronto tenemos que interrumpir este sabroso diálogo. Hasta pronto. 83 años del PRI, ayer los cumplió, y en un gran evento en donde, por cierto, no habló su candidato a la presidencia cuidándose o sobrecuidándose por este periodo de veda en las campañas. Yo creo que sí pudo haber hablado, se están pasando de cautos, pero aquí 2 cosas, 2 preguntas para nuestra mesa. Por una parte, es un partido que ha gobernado la mayor parte de esos 83 años, ha gobernado los 83 menos 11, los últimos 11 años, y su discurso fundamentalmente es un discurso antigobiernista, antipanista, diciendo vamos a sacar al pueblo de México de esta miseria en la que lo ha asumido el PAN en términos de criminalidad, de pobreza, de desempleo, etcétera. Ese es el discurso, claramente, que sería el discurso que hubiera dado su candidato. La otra es qué tanto ha cambiado el revolucionario institucional cuando comparamos con otros partidos que también gobernaron durante 70 o 75 años y de repente salen del poder y regresan. Nos ofrece el PRI, lo que escuchamos ayer en boca de los priistas, ¿es realmente un nuevo PRI o quieren volver a los tiempos de su bisabuelo, como me decía, ese es el símil que hacía Lorenzo Meyer? Quieren una imitación de lo que fue el PNR, el PRM y el PRI en su época dorada. En el 94 me acuerdo que se acuñó una expresión muy rimbombante del choque de trenes, que iban a chocar el PRI con el PRD. Con el PRD, que iba a haber un... No pasó nada, por supuesto, pero me atrevo a recuperar esa expresión porque creo que lo que se viene, si es que las encuestas así se confirman en la realidad, es un choque de trenes
muy peculiar, porque en estas décadas, las últimas 2 décadas, la sociedad ha cambiado de múltiples formas. El poder se ha fragmentado, se ha diversificado, balcanizado en muchos sentidos, y lo que vamos a ver es un intento tal vez del PRI de antaño de recuperar los viejos modos, y el choque de trenes va a ser con la sociedad, que tal vez tenga la alianza del PAN y el PRD, tal vez, no estoy seguro, pero que ciertamente va a ser un choque porque muchos de nosotros vamos a querer defender lo que hemos alcanzado. La Ciudad de México, por ejemplo, el margen de libertades o en la transparencia a través del IFAI. Y será un forcejeo, será una lucha extraordinariamente compleja e intensa para la cual también debemos prepararnos. Es decir, el verdadero choque no viene necesariamente en julio, sino en diciembre. Es buen punto. Preguntabas, María Amparo, ha cambiado 2 cosas. Me tomo una cita de Maurice Duverger en su libro sobre los partidos políticos, donde dice como maldición: todo partido nace con un sello y nunca lo pierde a lo largo del tiempo. El PRI nació con un sello, nació para administrar, pero no para aceptar una competencia democrática. Ellos tenían el poder por la vía de las armas y lo iban a administrar de una manera menos violenta de lo que lo habían hecho hasta ese momento, matando a presidentes y a candidatos, etc. El otro punto es responder también viendo esos estados en donde nunca ha cambiado, esos estados fantásticos que llevan 83 años de PRI ininterrumpido. ¿Dónde se ve el cambio? Pongamos a Veracruz. Todo el mundo tiene a Veracruz en la mente, y desde luego el Estado de México. Son 2 estados importantes en los que nunca ha habido cambio de partido. Podemos ver en el gobernador que salió, Enrique Peña Nieto, y en Fidel Herrera en Veracruz, que eran muy distintos de sus antecesores, ejercieron el poder de una manera que uno dice, hombre, no hay comparación, esto es entre el día y la noche. Ya estos gobernadores como Fidel Herrera, pues, se ve que son muy modernos, muy capaces, muy democráticos. Pues no. Entonces yo creo que ahí está en parte la respuesta. Vean los estados donde nunca ha dejado el PRI el gobierno. Yo coincido con ustedes, yo no veo cambios mayores ni de ideología, ni posturas, ni prácticas. Y a pesar de que presentan un rostro joven y fresco, como es Enrique Peña Nieto, que representa la nueva generación de los priistas, en realidad pareciera que es exactamente el heredero de las viejas ideologías y demás. Sus posturas en relación de lo que hablábamos un poco frente a la reelección, pues parece de los años 30, son los argumentos que han usado los priistas desde los años 30, la reelección, revocación de mandato, todo eso, crear mayorías artificiales. Todos esos son argumentos muy arcaicos, muy viejos. No parece que la nueva generación del PRI dijera, a ver, nosotros somos del siglo XXI y desde luego que vamos a cambiar las ideas de nuestros abuelos y bisabuelos. No, es un poco lo mismo. Sin embargo, yo diría, entonces tenemos que explicar por qué, si gana el PRI, aunque falta todavía, pero esta tendencia que hasta ahora es mayoritaria en favor del PRI, la tenemos que explicar no solo en función del fracaso del PRD y del PAN, que desde luego para mí esas son las variables centrales, la decepción que han generado los otros 2 partidos por distintas razones, pero también hay algo estructural en el PRI, por ejemplo, frente a partidos que fueron únicos y que al salir del poder se vinieron para abajo. Yo creo que el hecho de haber sido un partido hegemónico no era solamente una cuestión de membrete, no era, como se decía mucho tiempo, es un partido único disfrazado de pluralidad. El partido hegemónico está obligado a ser más flexible en muchos sentidos, menos rígido, menos, incluso la represión seguramente fue menor que la represión que había en partidos únicos, y eso permite que en la memoria de los mexicanos, incluso los que vivieron el PRI, las imágenes son menos negativas que, por ejemplo, de los partidos comunistas de Europa Oriental. Aunque hay una excepción por ahí, que es el Partido Nacionalista Chino, que fue partido único, fue muy represivo, pero en los últimos años se volvió un poco como el PRI, se volvió hegemónico, aceptó la competencia, se flexibilizó muchísimo,
Y ese partido regresó sin haberse cambiado nada. Regresó al poder después de 8 años en Taiwán, sin que haya cambiado ni ideología, ni estructura, ni nada, ni nombre, a diferencia de los comunistas en Europa Oriental, que han regresado al poder, pero por otros partidos mucho más flexibles, con otros liderazgos muy distintos. Como el de Putin. No, bueno, también, pero ahí sí es un fenómeno diferente. Habla de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia. Tienes razón. En Rusia sí tiene un poco más parecido a México en ese sentido. Decías tú, si las encuestas fueran realmente, se materializaran, ¿no? Y entonces ganaría Peña Nieto por bastantes puntos, querrían, dices tú, recuperar los hábitos de antaño, ¿no? Las prácticas, dijiste, de antaño. Yo creo que no. Uno, por como dice Lorenzo, sí, en la mayor parte de los estados no hay que recuperarlas, siguen, ¿no? O sea, no, es como si no hubiera pasado la transición democrática por ahí, y en muchos términos, ¿no? En las auditorías superiores, como lo hemos visto, en los institutos locales, en los institutos de transparencia, en los de derechos humanos, en la subordinación de los congresos locales. Entonces ahí no van a tener ni siquiera que recuperar las prácticas de antaño. Y segundo, porque pues el PAN, por desgracia, y el PRD en los estados que gobierna, también por desgracia utilizan las mismas prácticas, cada quien al límite de sus posibilidades, ¿sí? Creo que el mayor avance ha sido, desde luego, a nivel federal, porque está rigurosamente vigilado. Ahora voy a cortar una lanza por el, ¿o cómo se dice? Por el PRI, ¿sí? Es notable. Sigue en 20 estados de la República, sigue con más de mayoría en 23 congresos locales, y es muy probable que gane si hoy fueran las elecciones, ganaría las elecciones. ¿Cuál es la preocupación? Y perdón, les voy a hacer una pequeña trampa para regresar al punto del bloque pasado. De allí la importancia, ¿sí?, de que no anulemos nuestros votos en senadores y diputados, porque tendríamos entonces, sí, una situación, pues, yo no digo que si llega el PRI sería una reversión, una regresión, lo he escrito. ¿Por qué? Porque llegaría a través del voto del mexicano, se lo daría mayoritariamente y llegaría legítimamente en una contienda equitativa y demás. Si anulamos nuestros votos en Senado y diputados, lo más probable es que acabemos con un PRI con presidente, mayoría diputados, mayoría senadores, 20 gubernaturas o más, porque tenemos 7 gubernaturas que se van a elegir, pon tu 22 gubernaturas y 23 congresos locales. ¿Qué tal te gusta eso? Mira, me parece que estamos mezclando peras con manzanas, porque yo me refería al choque de trenes entre los modos priistas, y ahora regreso a ellos, la sociedad, y la sociedad organizada, y esto incluye medios de comunicación independientes, barras de abogados, organismos civiles, universidades. A eso me refería, porque realmente el confiar en que nos van a representar diputados y esos diputados y senadores nuestros intereses, habría que discutirlo. Ahora, en el caso del Estado de México, no debemos cometer el error con Fox, que hicimos con Fox. No verificamos cómo fue como gobernador. No aireamos lo suficiente. Y se nos pasó por alto su frivolidad, su irresponsabilidad. En el caso del Estado de México de Enrique Peña Nieto, bajo su gobierno hubo un proceso de reversión de la autonomía de la autoridad electoral del Estado de México. Y te lo cuenta con pelos y señales Bernardo Barranco, que fue consejero electoral. Vamos, ahí sí, en el Estado de México, los pocos avances que se habían logrado en organismos autónomos se echaron para atrás, los echó para atrás en el afán de controlar absolutamente todo para evitar cualquier riesgo a su candidatura. A eso me refería, a ese afán de controlar, porque, vamos, es un personaje inseguro, no es un estadista. En consecuencia, pues va a querer gobernar imponiéndonos sus estados de ánimo. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión y ya seguiremos platicando sobre si es una regresión o no. El PRI parece que hay más de una posición. Quédese con nosotros, nos falta todavía un bloque. Nos vemos en unos minutos. Bueno, hace algunos días la OEA
puso una señal de alarma en relación con las elecciones, no solo de México, habló de América Latina, y dijo que en varias elecciones de América Latina, en varios procesos, suele contaminarse con dinero del narcotráfico, con imposición de candidatos por parte del crimen organizado y los cárteles de la droga, y también pues lo que hemos visto en México, que de pronto hay atentados contra ciertos candidatos, violencia, asesinatos, político, pero vinculado y proveniente del crimen organizado. Y entonces dijo, pues hay que tener mucha atención al respecto porque puede pasar eso, pues podríamos inferirlo también en México. Y efectivamente lo hemos visto en varias elecciones locales, en donde el narcotráfico está en mayor expresión, que efectivamente todo eso puede ocurrir. Recientemente en Michoacán incluso pues fue una de las razones que se apelaron para tratar de anular la elección. Desde luego hemos visto en otros lados también violencia, asesinatos, imposición de candidatos. Entonces, frente a eso, la Secretaría de Gobernación hoy en la mañana dio un decálogo de las medidas a través de las cuales se podía prevenir todo eso. Desde luego se puede hacer mucho, pero la duda que subyace es si el Estado mexicano no ha podido cumplir los objetivos que se planteó al inicio de esta estrategia contra el narcotráfico, a principios del sexenio, pues tendrá la capacidad de prevenir y de realizar los diferentes puntos que planteó ahora. Pues es el Estado que va a garantizar, es la fuerza de la ley que se aplica para blindar las elecciones, decimos, pero pues si todos los objetivos que se plantearon al principio no se cumplieron, incluso en algunos casos, incluso se han ido más para arriba, pues ¿estamos seguros? ¿Están seguras las elecciones frente al narcotráfico? Él dijo que en un programa que tuvimos antes, Sergio y yo nos unimos en una exclamación, porque el secretario de Gobernación, cumpliendo su papel, creo yo, tiene que decirnos, no nos preocupemos, esto de la OEA puede ser cierto, bueno, no lo dijo así, pero estaba en el trasfondo, pero este gobierno, esta Secretaría de Gobernación usará todo el poder del Estado y no lo duden para detener al crimen organizado. Sergio y yo dijimos, bueno, pero ¿cuál poder del Estado? Cuando nos lo han dicho tantas veces, cuando ese concepto ha sido ya tan usado, tan desgastado, tenemos derecho, casi diría yo, tenemos la obligación de dudarlo, porque si no seríamos unos idiotas. No podemos creerle al pie de la letra lo que dijo. Yo creo que sí van a intentarlo. Pero hace ya buen tiempo que las fuerzas del Estado mexicano en relación al narcotráfico ya mostraron su imposibilidad. Ahora casi tenemos que estar pensando que al narcotráfico no le interese meterse en las elecciones, al menos al nivel presidencial. Ya sabemos que a nivel de municipio sí están interesados en algunos casos, pero está casi a nivel de que ojalá y el narcotráfico se concentre en lo suyo y no se meta en las elecciones presidenciales, pero no que el Estado tenga la capacidad de hacerlo. Eso sería ideal, pero bueno, las elecciones presidenciales, Lorenzo, se ganan en los estados y se ganan en los municipios, ¿no? O sea, ahí vive la gente. Es que muchas veces decimos la elección presidencial como si fuera, pues sí, una abstracción, y no, pues están ahí. Claro, entiendo perfecto lo que dices y si te entiendo bien, tienes la razón, sí. No quieren el puesto del secretario de Comunicaciones y Transportes federal, ¿no? Y sí lo quieren, por ejemplo, me platicaba gente que sabe de esto, que los puestos que más cooptan los del crimen organizado son las secretarías de obras de los estados. ¿Por qué? Pues porque ahí está la manera de lavar dinero, ¿sí? Y la manera de tener libres las rutas, ¿no? Entonces, esas son las más codiciadas. Claro, para eso también tienen que tener al alcalde y demás. Tenemos, ¿cuál es el récord en este sexenio? No sé si las cifras exactas son 27 o 28 alcaldes asesinados y un candidato a gobernador, que fue el de Tamaulipas. Estos 29 o lo que sumen, estarían ligados al crimen organizado. No tenemos ningún indicio, en efecto, con respecto a las elecciones presidenciales o a las campañas. Por fortuna no ha habido incidente alguno. A mí la preocupación aquí es si el gobierno federal no ha sido capaz
de poner en una misma sintonía para que los 3 órdenes de gobierno trabajen de manera conjunta en materia de crimen organizado, si Poiré va a tener la capacidad, o el presidente Calderón, la capacidad de alinearlos en esta ocasión, sobre todo cuando a los partidos, estamos viendo, no les preocupan los antecedentes de sus candidatos en ningún lado. Ya dije en el otro bloque, Greg Sánchez, presunto, no sabemos si es. Acá en el PRI, Cavazos Lerma, que no entró por las listas, pero sí va entiendo que por uninominal. Y en el caso del PRI, del PAN, otra vez Larrazábal, ¿no? Entonces, si ellos no se cuidan, pues... En estudios de seguridad, uno de los principios claves es que cuando se va a entrar en una guerra, en un conflicto, se tiene que entender la fuerza del enemigo. Y uno de los principales problemas que ha tenido este gobierno, el de Calderón, es que no ha hecho un diagnóstico preciso que permita prefigurar el tamaño de la amenaza. Lo mismo está pasando con este problema. Tienen años sabiéndolo. Por ejemplo, Michoacán, los grupos, el narcotráfico michoacano es más proclive a meterse, tiene un proyecto político, mucho más que el cartel de Sinaloa. Se mete más en la política. Y por ahí de 2007 se filtró un documento, lo publicó El País, por cierto, en un gran reportaje que sacaron, en el cual se decía que alrededor de la mitad de los municipios michoacanos estaban infiltrados. Dado que Michoacán fue el primer estado en el cual el gobierno de Calderón lanzó una ofensiva, uno hubiera esperado una estrategia para enfrentar la infiltración del crimen organizado en la política en Michoacán. Y no pasó nada. Por tanto, lo que vemos es una repetición del discurso de Felipe Calderón el febrero del 2007, en el Día de la Fuerza Aérea, cuando declara la guerra y anuncia que va a rescatar a los estados secuestrados por el crimen organizado sin tener una estrategia. Aquí está muy bien lo que dice Poiré, pero ¿cómo le van a hacer? Si ni siquiera saben hasta dónde están metidos los narcotraficantes. Y 2 puntos. Decías, Amparo, del número de alcaldes o candidatos a alcaldes que han muerto. Pero están también los que renunciaron por intimidación. También. Es decir, muchos que de pronto dijeron, oye, yo sí quería ser alcalde, pero ya recibí un aviso y no quiero confirmar que se va a cumplir porque lo pueden cumplir. Y todo eso distorsiona efectivamente pues el proceso mismo, la voluntad ciudadana o no, en fin, los propios partidos, decir, pues teníamos estos, pero renunciaron. Y entonces ponemos a otro que por alguna razón no renuncia. A lo mejor tiene el visto bueno, probablemente. Entonces ya se va distorsionando. Y la otra, que decías, las elecciones presidenciales, pues como que están abajo. A lo mejor tú te referías al hecho que, por ejemplo, no haya atentados como los hubo en Colombia contra candidatos presidenciales, que eso ya estaríamos más o menos de gana. Ni se ha dicho, aquí tantos millones, como pasó hace un poquito en Nuevo León, ¿no? Cuando la manta esta que salió, le dimos al gobernador Medina tantos millones, dicen los Zetas. Sí. A eso me refería, que no ha pasado. Así es, y sin embargo tiene razón Amparo en el sentido de que con las cosas que pasan por abajo, incluso a nivel local, de pronto contaminan a la elección presidencial. Recordemos que Madrazo, precisamente como gobernador en Tabasco, se documentó que había recibido una cantidad de dinero en su campaña, sucio, no del narcotráfico, hasta donde recuerdo, pero era dinero ilícito, dinero sucio. Y por eso había la voluntad del gobierno federal de que renunciara. Sin embargo, ese dinero contaminó también la elección presidencial de Ernesto Zedillo, que él, a lo mejor sin saberlo, pero resulta que ese dinero también se metió dentro de tu campaña, y eso de alguna manera obligó también a Zedillo pues, a reconocer y a dejar a Madrazo a terminar su mandato, porque pues podía salir que ese dinero también había afectado y contaminado la elección presidencial. Entonces, eso es yo creo que a lo que te refieres, es decir, por dentro también llega a la elección presidencial porque se hace a final de cuentas a nivel local. La OEA nos dice la semana pasada, esto que tú usaste, cuidado, aquí es la corrupción, porque la OEA sí fue muy clarito el encargado de esto, habla de la corrupción, que el narcotráfico crea la relación entre élites políticas y narcotráfico. Pero alguien le señaló, oigan, señores de la OEA, pero esto debieron de haberlo dicho hace ya mucho tiempo.
Están llegando ustedes muy tarde y lo que van a hacer es un sistema de información, pero nada más. No veo que la OEA proponga algo realmente nuevo y diga, esta es la amenaza que nosotros, desde Washington como OEA, vamos a hacer aquí un cambio en la política, ¿no? Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Regresaremos desde luego con este tema, ojalá que en términos positivos, que no haya motivos de alarma, pero el tema va a estar presente ahí en las elecciones. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.